El detalle de los temas y nuestros invitados para hoy jueves 13 de agosto, aquí en Contacto Directo. Hoy estarán con nosotros Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción. Las primeras denuncias de la corrupción imperante en el Departamento Médico del IES vinieron de la Comisión Nacional Anticorrupción y la ilegitimidad prevaleciente en el CNE a pocos meses de las elecciones. El cocolón del arroz verde del Estado candidato, vamos a analizarlo. También estará con nosotros Daniel Simancas, director de investigación de la Universidad UTE. Expectativa ciudadana por la posibilidad indeseable de nuevos rebrotes del coronavirus que interrumpirían la reactivación de una economía despedazada. Falta de coincidencia entre los datos oficiales con las investigaciones privadas, lo revisaremos. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. Hace 3 años aproximadamente la Comisión Nacional Anticorrupción denunció ante la Fiscalía la corrupción en el Departamento Médico del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social en Guayaquil, en la compra de insumos médicos, mientras los afiliados peregrinaban y peregrinan por atención y también por medicinas. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Lenin, un gusto, buenos días a usted y a la audiencia. En la denuncia presentada a la Fiscalía, la Comisión Nacional Anticorrupción se refirió a que verdaderas mafias operaban a través del sistema de convenios de pagos para la compra fraudulenta de medicinas e insumos. ¿Qué trámite siguió esta denuncia en Fiscalía? ¿Fue atendida? ¿Se formalizó según el debido proceso? Realmente fue hace un poco más de un año que estuvimos en el IES. Luego, en septiembre del 2019, entregamos al Contralor la información pertinente sobre el atraco que estaba ocurriendo respecto de la adquisición de insumos y medicamentos y entregamos en Fiscalía, con la firma de responsabilidad de los miembros de la comisión, la denuncia respectiva en noviembre del año pasado. Todo este esquema que acabo de señalar ha contribuido para que en los últimos meses, desgraciadamente en el tiempo de la pandemia, quede claro que nuestras denuncias eran absolutamente certeras y a través de ellas se puedan descubrir algunos núcleos que trabajan organizadamente, inclusive con mafias internacionales, para asaltar los dineros del país. 2 núcleos de ellos han caído. El que le llamamos nosotros el de Guayaquil, y que todos sabemos cómo está constituido, y otro grupo que pertenece a alguien que se llama de apellido Lara Andrade, o Andrade Lara. Hay otros 4 que están todavía, estos núcleos sueltos, que habrá que perseguirlos y que habrá que actuar, ojalá con rapidez, antes de que los señores partan del país, porque esto es lo que suele ocurrir en estos casos. En la denuncia se menciona a los hospitales Teodoro Maldonado y al hospital de Ceibos de Guayaquil, pero le pregunto, ¿hubo también denuncias sobre otros hospitales del IES en el país? Porque daría la impresión de que la corrupción es únicamente un ejercicio de esta ciudad, y no es así. No es así, no solamente son en los 2 hospitales, es en toda la estructura de la salud pública del país. También entregamos hace 2 meses y unos días adicionales al ministro de Salud, al actual ministro, un listado de alrededor de 16 hospitales en cuyo interior ocurren y vienen todavía sucediendo los atracos. Le entregamos, he recibido la información oficial desde ese ministerio, que ha ido a manos de Contraloría y que estarían saliendo la información hacia Fiscalía. La estructura de la salud pública en el país fue tomada por asalto por las mafias, unos en Guayaquil, otros en Esmeraldas, en Manabí, en Quito, y todo ello no ha sido sino una demostración de una auténtica pandemia, la moralidad imperante en el Ecuador. Esta operación habitual de verdaderas mafias, como usted señala y denunció ante la Fiscalía, dependía de que los puestos de mando en el departamento médico del IES, en los distintos departamentos médicos, fueran adjudicados a través de acuerdos políticos. ¿Esto ocurrió en el actual gobierno, en el anterior? Y si fue así, ¿quién lo concretó?
¿Cuál es el rol que tuvo en su momento el presidente, el entonces presidente del IES, Paul Granda? ¿Con quién se acordó? ¿Con Bucaram solamente? ¿Y a cambio de qué? Yo creo que el acuerdo con Bucaram tiene que ver mucho antes. En el inicio del gobierno, el secretario de la presidencia, el señor Mangas, junto con el diputado Serrano, tuvieron un viaje hacia Panamá. De tal manera que ese es un acuerdo político que se produjo hace muchísimo tiempo, al inicio del actual gobierno. Creo que desde allí hay que escudriñar los temas en función de lo que estamos señalando. De tal suerte que también es indispensable que sepamos ahora, mediante la acción del conjunto de las acciones investigativas, cuáles fueron los elementos de este acuerdo. Y ahora que está un expresidente y que forma parte del acuerdo, formó parte del acuerdo, pues yo creo que hay que plantearle que él en las investigaciones sea abordado con la finalidad de que se esclarezcan estas realidades. Creo que allí hay un tema muy claro y hay sobre todo mucha tela que cortar. Usted dice han caído 2 mafias, todavía hay otras 4 que están operando, que están allí pululando alrededor del sistema público de salud, pero estas mafias no llegaron a intervenir los hospitales del país porque se les ocurrió simplemente llegar, fue porque alguien les permitió, se los permitió, les abrieron puertas y ventanas para que ello suceda. ¿Quién fue el responsable o los responsables de aquello? Las mafias comenzaron a operar muchísimo tiempo atrás. No debemos olvidar las 4 últimas ministras. En su orden, Carolina Vance, la doctora Guevara, la doctora e inefable doctora Espinosa y la señora Andra Muño. Es decir, estamos hablando desde el gobierno anterior, cuando tuvieron todas las posibilidades, las ventajas para estar haciendo supuestamente la gestión que les corresponde, pero en realidad permitían la organización de este entramado. Allí hay respuestas muy puntuales. Es en ese mismo periodo en el cual comenzó ya a entregarse los carnets a los discapacitados. De tal manera que hay muchos temas que deben ser comprendidos como que es una mafia organizada desde hace tanto tiempo que pululaba entre los hospitales y entre otras acciones del ejercicio del poder, pero que no sean estos temas, ni la parafernalia de la prisión de un expresidente, el que nos haga olvidar casos fundamentales, por ejemplo, como el tema de Odebrecht, por ejemplo, como el tema de la renegociación de la deuda, y para ser inmediatos en el asunto, no podemos olvidarnos de qué ocurrió con una funcionaria fundamental del partido de gobierno, que es la señora Alexandra Ocles, por ejemplo, que dirigió la Secretaría de Riesgos. No nos olvidemos de estos temas centrales y desde luego hay que avanzar en la persecución de las mafias organizadas y delincuenciales que han asaltado y asaltan el país, aprovechándose del dolor y del drama que ha significado la presencia de la pandemia. Mafias, delitos y delincuentes existen en todas partes y en todo tiempo. El problema es cuando las contralorías no controlan, las fiscalías no actúan y los legislativos que tienen la facultad de fiscalizar, bueno, pues tampoco lo hacen, ¿no? Entonces, no solamente es lo que sucede, sino también lo que no sucede, lo que contribuye a la descomposición del país. Desde luego que sí, un Congreso que se debate entre diezmos, por un lado, entre distribución de carnets como que estuvieran discapacitados, lo están del alma y de la moral pública, una serie de asuntos que nos determina que, por ejemplo, la Asamblea Nacional entonces no funciona, organismos de control que van a paso lento, que priorizan uno u otro tema en función del hecho mediático, un Consejo de Participación Ciudadana que nos demuestra que allí lo que puede pasar es cualquier circunstancia menos de darnos probidad y certezas. Creo que este es un país que requiere enderezarse desde el fondo, porque concurren todos los factores para llevarnos a algo dramático. Lo que todos decimos, podemos estar en el caso de un Estado fallido. Germán, ¿a ustedes al interior de la Comisión Nacional Anticorrupción no les llama la atención que no haya nadie del gobierno investigado?
La Comisión Nacional Anticorrupción ha actuado con la certeza de que también hay que investigar a este gobierno, de tal suerte que todo lo que ha ocurrido en materia de insumos, medicamentos, la estructura de la salud pública, hemos señalado la exministra Verónica Espinosa y la señora Andramuño, forman parte de este gobierno y desde luego estamos preocupados de ese tema, pero somos la Comisión Nacional Anticorrupción. También Contraloría ha actuado, Fiscalía se ha hecho lo que ha podido. Podrían hacer mucho más, especialmente Fiscalía. Pero creo que la investigación no pasa por otros lados, menos aún por la Asamblea Nacional. Si los miembros de la Comisión de Fiscalización son parte de la farándula del asalto al país, ahora entrarán en la otra farándula, en la político-electoral. Y entonces ocurre que en medio de esa realidad podemos perder la visión de lo que significan la realidad de enfrentar desde el momento actual y hacia el futuro para que este país vuelva a nacer en momentos en que nos pueden hacer olvidar en medio de las candidaturas la realidad lacerante de la patria. Pasemos a otro tema, Germán, la legitimidad del Consejo Nacional Electoral frente al proceso que se está desarrollando. La Comisión Nacional Anticorrupción ha anunciado que va a efectuar una contraloría social a este proceso en ciernes. ¿Cuál es el fundamento de las dudas que ustedes exponen? En días pasados nos reunimos con varias organizaciones políticas, con gremios de empresarios, de trabajadores, de indígenas, sectores fundamentales de la sociedad ecuatoriana. Todos ellos nos han dicho, perfecto, avancemos en las tareas de lucha anticorrupción, pero atendamos este momento lo que significa el proceso electoral, porque si vuelven aquellos que fueron los padres del latrocinio, el país no tiene salida. Y efectivamente hemos actuado en función de esta realidad, porque vamos mirando que hay un organismo electoral en su conjunto que ha perdido legitimidad pública, porque nos damos cuenta que allí al interior, para mantener una mayoría, se van distribuyendo los cargos y los puestos que coincidencialmente favorecen al régimen anterior o a sectores del régimen anterior. Entonces nos preguntamos, ¿cómo puede haber un director de procesos electorales, un coordinador de procesos electorales, un director de organizaciones políticas vinculados a la mafia del régimen anterior? ¿Y quién le pone allí? Le pone allí la consejera más silente que existe entre todos ellos, la señora Cero. No habla, pero actúa. No dice nada, pero pone a su gente allegada al régimen anterior. Frente a esa realidad, entre otras cosas, cuando no hay ni presupuesto aprobado en ese organismo, es necesario hacer Contraloría Social. No vamos a estar en el contagio electoral, no vamos a contar votos, no podemos hacerlo. Somos 12 personas de la Comisión Nacional Anticorrupción y sus núcleos, pero lo que vamos a hacer es una voz crítica respecto de temas centrales que tienen que ver con la construcción del proceso eleccionario que está en ciernes. Entiendo entonces que las dudas sobre el Consejo Nacional Electoral no se enfocan únicamente en las decisiones de una mayoría política, sino también en la presencia de una burocracia correísta infiltrada desde el caso Arroz Verde. Desde luego que sí, esa mayoría, ese grupo correísta que puede decirnos, utilizando la informática, utilizando la cibernética, utilizando los mecanismos de comunicación, cualquier resultado en un momento determinado, y que puede llevarnos al abismo. Por lo tanto, frente a esa realidad hay que actuar, y yo creo que los partidos políticos también, pero los partidos políticos, no los sectores que alquilan partidos, no en el momento en el que también la corrupción se organiza con dineros de la corrupción para intervenir en las elecciones, porque también estamos a puertas de esta realidad. Es decir, corrupción por todos los lados, y en las elecciones gente que ha estado vinculada a la corrupción organizándose para participar en el proceso que debe definitivamente decantar entre aquellos que no tienen nada que hacer ya en el país porque lo han desgarrado y aquellos que deben contribuir para levantar desde las cenizas a una patria que no la podemos dejar morir de la manera infame como está ocurriendo por acción o por omisión de todos los ciudadanos. Sin embargo, Germán, las elecciones serán con las mismas reglas que impuso el correísmo. ¿Usted considera, ustedes en la comisión consideran que hay peligro de fraude? No queremos hablar de aquello. Lo que queremos hablar es de la necesidad de actuar con probidad y de emergencia. Porque también estamos a puertas de esta realidad. Es decir, corrupción por todos los lados, y en las elecciones gente que ha estado vinculada a la corrupción organizándose para participar en el proceso que debe definitivamente decantar entre aquellos que no tienen nada que hacer ya en el país porque lo han desgarrado y aquellos que deben contribuir para levantar desde las cenizas a una patria que no la podemos dejar morir de la manera infame como está ocurriendo por acción o por omisión de todos los ciudadanos. Sin embargo, Germán, las elecciones serán con las mismas reglas que impuso el correísmo. ¿Usted considera, ustedes en la comisión consideran que hay peligro de fraude?
y de decirle al Consejo Nacional Electoral que ya no es posible de mayorías y minorías. 2 más 2 es 4, tanto para la mayoría como para la minoría. Y es indispensable, por lo tanto, que se generen correctivos. Y es indispensable que no para mantener una mayoría se hagan concesiones al correísmo a través de la señora Cero, así con nombres y apellidos. Pero creo que también es indispensable que los sectores democráticos, que los partidos con doctrina, que los partidos con ideas contribuyan en este debate y en la mirada de respecto del Consejo Electoral para orientar su trabajo. No se trata de ir a las elecciones porque hay que ir, porque hay que encolumnarse cada 2 o 4 años. Se trata de construir un proceso democrático en función de los intereses de la sociedad ecuatoriana, a partir de la convicción de una democracia radical, pero sobre todo a partir de la necesidad de buscar cambios y alternativas. No puede pensarse siquiera en un proceso fraudulento. El país no daría más, el país no soportaría. Pero dennos tranquilidad, ganen la legitimidad con acciones de probidad y sobre todo construyendo transparencia dentro del organismo electoral, lo cual hasta ahora no ha sucedido. Ahora, eso por el lado de las expectativas, pero en los hechos, el padrón electoral es el mismo, el software es el mismo, el cuestionado software. La organización de escrutinios, no se sabe cómo va a ser. Las juntas electorales y la información oportuna de resultados es una verdadera ruleta. Tampoco hay certezas en ese sentido. Entonces, la estructura sigue siendo la misma del Estado candidato. Y allí, ¿quién podría ser el beneficiado? Porque el pueblo no. La democracia, sin duda, no. El software es el mismo. El correísmo está detrás de aquello. El resultado electoral puede ser efectivamente el acuerdo de las mafias colusorias que han asaltado el país. A ellas hay que enfrentarles desde la acción de la democracia y desde la participación activa y beligerante de los candidatos que tengan probidad. Yo creo que esa es la salida real. Pero si pretenden jugar en las elecciones a aquello de mentirnos un resultado, estoy seguro que el país no tolerará, porque creemos que es indispensable una alternativa democrática en la perspectiva de construir un nuevo Ecuador. Este es un llamado, por lo tanto, a la conciencia nacional. Esa es la visión y la misión que se ha impuesto la Comisión Nacional Anticorrupción, pero no solo es nuestra tarea. Estoy seguro que es la tarea del pueblo ecuatoriano, es la responsabilidad manifiesta de los medios de comunicación y es la voluntad de la inmensa mayoría que no puede permitir que ese pequeño espacio, resquicio para cambiarlo todo o cambiar en algo o cambiar bastante, sea manipulado. No lo vamos a tolerar. Germán Rodas, coordinador de la Comisión Nacional Anticorrupción, gracias por acompañarnos. Gracias a usted, Lenin. Buenos días. Un saludo a todos. Un buen día. Exige el pronto esclarecimiento de las autoridades sobre el escándalo del asesinato en la penitenciaría estatal del Litoral de un testigo clave en la investigación de la Fiscalía sobre la corrupción en la compra de insumos médicos en el IES. Adquieren contornos novelescos que ofenden a la ciudadanía, hechos en investigación de Fiscalía sobre corrupción en Departamento Médico del IES. Desde rumores que largamente la precedieron, desde la frustrada fuga hasta el asesinato de un involucrado que había anticipado confesión, hasta personajes investigados con expresidente de la República y sus hijos, configuran un caso memorable donde a cada rato ocurre algo insólito. Ciudadanía no puede quedarse limitada a redes sociales ni a versiones verificadas que publican medios de comunicación, porque son hechos muy graves que ocurrieron y ocurren en establecimientos con recursos y servidores del Estado. Nada relevante de lo sucedido es
en escenarios estrictamente privados. Ciudadanía tiene derecho a conocer la verdad y el rol protagonista es de la Fiscalía, que decidió echarse el muerto al hombro, después que quedó en palabrería promesa de luchar contra la corrupción, con refuerzo de expertos independientes de Naciones Unidas, alejados de padrinos criollos, y que se redujo presupuesto de una fiscalía sin policía propia a la que se metió la mano. La fiscal Diana Salazar tiene el coraje y la preparación para cumplir la tarea, pero nunca con el refuerzo del gobierno. En pocos minutos habrá rebrotes de COVID-19 que afecten la reactivación económica. Lo abordaremos con Daniel Simancas, director del Centro de Investigación de Salud Pública y Epidemiológica de la Universidad UTE. Ya regresamos. Desde que empezó la pandemia fue evidente el desfase entre el mundo de las estadísticas oficiales sobre muertos y contagiados con el mundo que sistematizan algunos académicos epidemiólogos. Al respecto, Juan Carlos Ceballos, ministro de Salud Pública, afirmó lo siguiente. En respecto a esas predicciones de los epidemiólogos, muchas veces son erradas. Yo no he visto ninguno de estas proyecciones epidemiológicas hechas para Quito o para cualquier otra ciudad del Ecuador o para el país que sean correctas. Tienen muchos errores y causan un poco de incomodidad, obviamente a la parte del gobierno, que tenemos que defender las pruebas y los datos que son reales, y también a la ciudadanía. Tenemos una serie de indicadores, Stephanie. Mire, uno de ellos es el RO, o la tasa de transmisión, el número de transmisión que se hace. Estamos en Pichincha prácticamente, que hemos vivido una expansión, un brote en estas últimas semanas adicional, bajo 1 este momento. Nos acompaña Daniel Simancas, director del Departamento de Investigación en Salud Pública y Epidemiología de la Universidad UTE. Buenos días, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, un placer. En una ocasión anterior usted se refirió a cómo el gobierno contabiliza a las víctimas de la pandemia. ¿En qué se diferencia el discurso oficial de la realidad? Bueno, el discurso oficial es una política de hacer menos número de pruebas. Si haces menos número de pruebas, vas a tener menos número de casos y vas a poder determinar menos causas de muerte relacionadas a COVID. Entonces, difiere muchísimo y no es cierto que las predicciones de los epidemiólogos no han servido. Nosotros hicimos la predicción, que lo dijimos en este mismo canal, para mediados del mes de mayo y para la primera semana de julio. Él mismo lo ha reconocido, que en estas semanas ha habido brotes importantes. Y entonces el tema no es que discrepe las cifras de la academia con las cifras del Ministerio de Salud, sino que ¿qué estamos haciendo? Porque los muertos no mienten. Si no quiere creer a las predicciones de la epidemiología, pues entonces vamos al registro civil, donde el exceso de muertes en este momento en el país pasa las 31,000 muertes, 173 cantones con exceso de mortalidad, y hasta lo que va de Quito tenemos 160% más de muertes que el promedio de los 5 años pasados. Entonces, ¿qué está pasando? Hay menos casos, está controlado. ¿Por qué muere la gente? Esas son las explicaciones que queremos de parte del ministro. En cuanto a las pruebas, no hacemos pruebas. Colombia hace 4 veces más pruebas por cada 1,000 habitantes. Chile hace 10 veces más pruebas por cada 1,000 habitantes. Argentina duplica las pruebas de Ecuador. Si no hacemos pruebas, no tenemos casos. Entonces, hay muchas preguntas que el Ministerio de Salud debería contestar y no repetir este mensaje de tranquilidad. La lista de esperas en hospitalización son 99 pacientes esperando una cama y 50 pacientes esperando una unidad de cuidado intensivo. ¿Qué pasa solamente en la capital? ¿Qué pasa con las otras provincias? Entonces, el tema no es de llamar a la calma, a la tranquilidad, de apoyar una gestión que desde el inicio fue una gestión inadecuada, una reacción que fue a destiempo. Y ese -1 al que hace referencia el ministro y que sonaría como una cosa buena, como un buen manejo de la pandemia, ¿cómo lo debemos interpretar? No sé de dónde sacó ese dato,
pero si uno analiza el reporte que hace el Distrito Metropolitano de Quito a través de la colaboración con varias universidades, incluida la Politécnica Nacional, el R0 se debe analizar por localidades, por barrios, por zonas, y en las zonas rurales de Quito el R0 supera el 2 en la mayoría de cantones. Entonces, no puedes hacer un promedio del R0, además que no deberías hablar del R0, sino del RT, que es la tasa de transmisión en este momento. El R0 es al inicio tan solo. Entonces, estamos superando el 1.6 en Quito y en varios cantones estamos superando 2, 3, incluso 4% en sectores como Pacto, en sectores rurales de Pichincha. Llama la atención este dato que nos da el ministro. Obviamente el RT es un indicador muy bueno si fuese cierto, pero las cifras, si no haces pruebas, no puedes saber la tasa de contagio. Si no vas a las casas, si no rastreas a los contactos, si no aíslas a los enfermos, es imposible que sepas cuánta gente se está contagiando. Doctor Simancas, hace unos 3 meses, a raíz de la catástrofe sanitaria de Guayaquil, el presidente Lenín Moreno expresó su disconformidad con las cifras que diariamente publica el COE Nacional y ofreció transparentarlas porque en vez de apaciguar a la ciudadanía hacían perder credibilidad al gobierno. De ese tiempo hacia acá, ¿se transparentaron las cifras o estamos ante otro ofrecimiento incumplido? No se han transparentado, siguen apareciendo las famosas pruebas rápidas que no sirven para diagnóstico, sigue apareciendo la misma metodología, no se ha cambiado absolutamente en nada, y obviamente tenemos que cada vez hacemos menos pruebas diagnósticas de acuerdo al número de casos que tenemos. Entonces las cifras, muy difícil para los académicos, para la universidad, utilizar estas cifras, y ante eso es lo que tenemos que hacer, proyecciones matemáticas, intentando tan solo, son proyecciones, no es la realidad. Él habla de una realidad, no sé en qué realidad vive, pero lastimosamente tenemos que proyectar matemáticamente para ayudar a la toma de decisiones futuras, no para que se cumplan las predicciones, sino todo lo contrario, para que no se cumplan nuestras predicciones de nuevos brotes. Fuese genial que todas las predicciones de epidemiólogos estuvieran erradas. De eso se trata, de que se tomen las decisiones para que no haya nuevos rebrotes. Doctor Simancas, ¿cómo obtiene sus cifras el Centro de Investigación Epidemiológica de la UTE y qué es lo que las hace más confiables? Nosotros utilizamos un modelo CEIR, no es un invento de la UTE, es en colaboración con la Universidad Autónoma de Madrid, del centro que hace los modelamientos matemáticos para todo el mundo, para las epidemias. Entonces, estos modelos obviamente pueden ajustarse, utiliza la población susceptible de contagiarse, utiliza la disponibilidad de camas de cuidado intensivo, de hospitalización. Son varias variables que nos ayudan a nosotros a pronosticar. No es el conteo diario de casos como se pretende. El conteo diario de casos tiene un retraso de 2 hasta 3 semanas por el represamiento de pruebas, por la falta de respuesta rápida ante un diagnóstico. Doctor. Y la gente tiene que entender, si a uno le hacen una prueba, pues tiene que esperar 5 o 6 días para que le den el resultado, y eso no ayuda a la vigilancia epidemiológica. Doctor, según las investigaciones realizadas y los respectivos modelos matemáticos, y tomando en cuenta el último feriado, ¿habrá rebrotes en Quito y en Guayaquil? Si nos dan el dato exacto de cuánta gente se movilizó, nosotros podremos hacer una estimación. Lo más probable es que mientras más gente se mueva, se movilice, hay más riesgo de contagio. Esperaremos que las muertes sigan incrementando, que es el único indicador duro que tenemos, porque las cifras del ministerio no nos ayudan mucho para las predicciones. Daniel Simancas, director del Departamento de Investigación de la Universidad UTE, gracias por acompañarnos hoy en Contacto Directo. Una pausa y volvemos. Bueno. Son las 7 de la mañana con 30 minutos. Llegamos al final de Contacto Directo, pero nos vemos el día de mañana, Lenín. Será hasta entonces. Que tengan un buen día.